x más h a la 2 es lo mismo que tener x más h por x más h. ¿Sí? En últimas, eso es un producto notable. Recuerde que aquí hay un 1 imaginario, acá hay un 1 imaginario. Se deja la misma base, en este caso x más h, y 1 más 1 me da 2. Entonces, a partir de ahí, yo deduzco que es un producto notable. A pesar de que esté en potencia, es un producto notable. Recuerde que una potencia es una multiplicación abreviada. Que esto es lo mismo que tener x a la 2 más 2 veces x más h, o hx si quiero organizar alfabéticamente, más h a la 2. Y ahí es que sale esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué hice organizar alfabéticamente acá? Lo recomendable es siempre organizarlo alfabéticamente. ¿Para qué? Para cuando vaya a comparar variables, pues sepa de que esto que está acá es lo mismo de que está acá. ¿Sí? Aquí, si ustedes notan, escribí XH porque está primero la X y la H, pero en realidad lo puedo escribir también como si fuera HX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ideal es organizarlo alfabéticamente. Eso es lo ideal. No quiere decir que es que lo tengo que organizar alfabéticamente, sino que para que no me vaya a equivocar al momento de buscar términos semejantes. Es lo único. ¿Era eso, hija? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, continuando, sabemos que h con h se elimina, entonces me daría que f' de x es igual al límite de miento. Así podemos hacerlo ahí de una vez. Cuando tiende a 0 de 6x más 3h más 6 igual. Como ya simplifiqué, aquí ya simplifiqué que era el objetivo. Recuerden que yo aplico un límite para simplificar. Ya simplifiqué. Entonces lo único que me hace falta es evaluar el límite cuando h tiende a 0. Entonces me quedaría 6x, ¿sí?, más 3, y como aparece h lo voy a reemplazar por 0. ¿Cierto? Ojo, como aparece h aquí, entonces lo reemplazo por 0 más 6. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo, hija? Una pregunta, ¿h siempre va a ser 0? En este caso, recuerde que por definición, h siempre va a tender a 0. ¿Por qué va a tender a 0? Porque es el número más próximo al que vamos a igualar. Recuerde que x es el número en el cual yo voy a evaluar mi función, ¿cierto? X vendría siendo el número que me va a evaluar mi función. Y si yo le sumo otro número para que me quede tan cerca a X, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo ese número para que sea muy, muy cerca a X? Como le voy a sumar, pues le sumo 0. En últimas estaría hablando del mismo intervalo, en este caso, del mismo límite o el mismo punto. ¿Por qué? Porque si le voy a sumar 0, estaría hablando de lo mismo, ¿sí? Por eso es que siempre aquí h va a tender a 0, porque es lo que le voy a agregar. ¿Y qué le voy a agregar? Quiero agregarle un número tan pequeño, que no cambie el punto en el cual yo voy a evaluar. ¿Listo? Eso es lo que me está dando a entender ahí. Y en últimas, como esto se multiplica y tiende a 0, ¿cierto? Porque todo número multiplicado por 0 quiere decir que el resultado es igual a 6x más 6. Y esta vendría siendo la derivada. Entonces, para escribirlo acá, f' de x es igual a 6x más 6. ¿Listo? No sé, me gustaría que analizaran a ver qué me pueden inferir ustedes. ¿Sí? Comparen la función y su derivada. Comparen la función y su derivada. ¿Sí? En este caso, lo voy a hacer aquí un poco más amplio. La función es
3x a la 2 más 6x, ¿sí? Y la derivada de esa función es igual a 6x más 6. De manera deductiva, ¿cómo podríamos llegar observando esto? Préstenme atención acá, niños. Me gustaría mirarlos si están o no están. Esto, de manera deductiva, ¿cómo podría yo llegar de esto a esto? O sea, miren lo que aparece acá y traten de llegar acá de manera deductiva. O sea, deducir por qué. Sabemos que por la definición, pues vea todo el proceso que hay que hacer para llegar hasta acá. Este es el método ¿por qué? Por definición, ¿sí? Este es el método por definición. Pero ¿cómo yo podría llegar de esta situación acá de una manera más sencilla? Pues como vemos el 3x está al cuadrado, eso quiere decir que si 3x es igual a 3x, pues por 3x, entonces pues podríamos tener 3x y no sé si de alguna forma sumarlos, no sé, diría yo. Sí, podría ser. Es decir, en última lo que usted me dice que como es 3, para que me dé esto tendría que doblarlo, ¿no? ¿Sí? Sí, Eso es lo que me está diciendo usted. sí, ¿Sí? Y para que me dé acá el 6, aquí ya no lo estoy doblando. ¿Sí? Se supone que si esa propiedad cumple acá, también puede cumplir acá. Pero entonces aquí ya no lo puedo doblar. ¿Por qué? Porque me está dando el mismo 6. Me tendría que dar 12. Traten de deducirlo. ¿Qué harían ustedes? Jueguen con todo esto que está acá, a ver qué harían ustedes. Recuerde que cuando no aparece un exponente es porque es 1, ¿no? Es porque es 1, se supone, ¿no? Multiplicar el número por la exponente de la variable. Multiplicar el número. ¿Cuál número? ¿El coeficiente numérico? Sí, señor. profe, Por el el de abajo exponente. es un menos 6x o es un igual. Este. Abajo, no, abajo. Este es 6. No, el primer 6x es un Este es negativo o igual. es el Es igual. igual a Ah, sí. 6x. Igual a 6x. Entonces, oiga lo que me dice Mauricio y tiene razón. Dice que tomar el 3 y multiplicarlo por el exponente. ¿Sí? Si yo tomo el 3 y lo multiplico por el exponente, ¿cuánto me da? 6. Y también se cumple para la siguiente. Si yo tomo el 6 y lo multiplico por el exponente, ¿cuánto me da? 6. ¿Qué pasa con las variables? Ya me dijo lo de los coeficientes numéricos. ¿Qué pasa con las variables? ¿Qué está pasando con las variables? Es mi pregunta, teniendo en cuenta que en esta es x a la 2, esta es x a la 1 y aquí ya desaparece. ¿Qué pasa con las variables? Nada. Se dividen Se dividen entre x. Pues, si yo divido la variable entre x, miremos Mauricio, x a la 2, dividido x, se deja la misma base Profe, que sí. y los exponentes se restan, ¿no? Entonces sí me daría x. Sí, miremos acá, x a la 1, le resto x,
¿sí? Se supone que esto es 1 menos 1 y en últimas me quedaría x igual a 0, que es lo mismo que tener 1, ¿sí? Tiene razón, también se podría dividir en últimas. Entonces, sí, en este caso se está cumpliendo la propiedad y esta es la propiedad o es una de las reglas de las derivadas. Yo me acuerdo que antes de salir de clase les dije consulten las reglas de las derivadas para que puedan aplicarlas, ¿sí? Esta es la regla del exponente que me dice que el exponente para derivar sin necesidad de hacer todo este procedimiento que yo les decía a ustedes, cuando empecemos a trabajar se van a poner contentos porque vamos a omitir un poco de pasos, ¿sí? Sin necesidad de hacer todo este procedimiento digo lo siguiente, tengo 3x a la 2 más 6x. Para derivar esta función, el exponente pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces digo que 2, que es el exponente, lo bajo a multiplicar por 3x y al exponente le resto 1. Eso restarle 1 es como si estuviera dividiendo por x, ¿sí? Y ya lo explicaba ahorita. Si yo digo que es x a la 2 y lo divido en x, en últimas es lo mismo que tener x, 2 menos 1. Entonces tiene toda la razón, es como si lo estuviera dividiendo por x o por la variable. En este caso, lo podemos tomar como en términos de resta para no hablar de una división. Es decir, al exponente le resto 1, ¿sí? Más, ¿qué exponente tiene este? 1, entonces lo bajo a multiplicar 1 por 6, ¿cierto? Y a x, al exponente le resto 1, ¿sí? Eso es lo que está pasando acá. Ahora digo 2 por 3, 6, x, 2 menos 1, 1, ¿sí? Véalo. Más 1 por 6, 6, y x me da la 0. 1 menos 1 es lo mismo que tener 0, ¿cierto? Se anulan. Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. 1 por definición. Todo número elevado a la 0 me da 1 por definición. Entonces, en última, es lo mismo que estuviera escribiendo por 1. Y 6 por 1, ¿cuánto me da? 6. De aquí es que nace esto que está acá. Vea la manera más sencilla para llegar a la solución sin necesidad de hacer todo este procedimiento. Por eso es fundamental y es crucial, muchachos, es crucial si vamos a aprender a derivar, aprendernos esas propiedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aprendemos esas propiedades, voy a llegar rápido y no va a haber pierde. Vuelvo y reitero. Por ejemplo, esta es la propiedad de un exponente. El exponente pasa a multiplicar el coeficiente numérico, ¿sí? Y al exponente se le disminuye 1, se le resta siempre 1. Entonces, este es el procedimiento a seguir. Por ende, esta vendría siendo la función y esto que está acá abajo vendría siendo lo que denominamos nosotros la primera derivada de esa función, ¿cierto? La primera derivada de esa función, utilizando la propiedad del exponente. Bueno, entonces ya tenemos el procedimiento. Más adelante vamos a hablar de las propiedades, ¿no? Por ahora, ese es el procedimiento que hay que aplicar porque es bueno que lo tengamos a la mano. Como ya lo aplicamos, ahora sí ya sabemos que la función derivada es esta que está acá. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a GeoGebra, que era el objetivo de hoy, de compartirles. Entonces, los que ya lo instalaron, los que ya lo tienen a la mano, mejor. Si no, entonces busquen en internet, también aparece.
Bueno. Esto que les acabé de hablar acá, allá vamos a querer llegar, ¿no? Todavía no hemos aplicado estos métodos, pero el objetivo es llegar a esos procedimientos sin tener ningún inconveniente. Entonces, hagamos lo siguiente. Les voy a compartir pantalla y ya nos vamos a centrar acá. Esto, Nicole, hija, ¿me dejas, por favor? Pues después lo pongo otra vez de anfitrión porque no deja como dar la opción. Ahí le da la opción de todos, ¿no? No, profe, no aparece. Bueno, no hay problema. Pues entonces ya no puedes grabar. Porque yo sí no he podido dejar que otra persona grabe. Por eso me pongo de hospedador. Ahí en abajo le da la flechita, si no estoy mal. Bueno, ya estoy de hospedador. Bueno, en fin. Tenemos acá. Yo lo tengo instalado. Es gratis, o sea, es una aplicación libre. No hay que pagar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la función. ¿Cuál es la función que estamos trabajando? ¿Cuál era mi función? 6x más 6. No, esa es la derivada, ¿sí? Esa fue la derivada. Pero ¿cuál era la función que estuvimos trabajando primero? 3x más a 3x la 2 al más cuadrado, 6x. 3x al cuadrado más, Entonces escribamos más ahí 6x. x igual, la función f de x, tal como lo determina, va a ser igual a 3x exponente al cuadrado. Acá está el exponente, ¿sí? Ahí de una vez él va como graficando la función, ¿sí? Más, y en este caso me dice que es 6x. Entonces, más 6x. Entonces, esta es la función de la cual yo voy a estar trabajando. Esta va a ser mi función, esto es lo que yo tengo, este es el comportamiento de ella. Y se supone que lo que vamos es hallar el comportamiento de esta misma. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar un punto, es decir, voy a cada punto, pongo un punto y lo ubico sobre la recta. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué hago esto? Para que ella se esté moviendo, ¿sí? Ya lo adherí a la función. Entonces, cuando yo lo mueva, ella se va a empezar a mover, pues por todos los lados que aparezca. ¿Listo? Bueno, ya tengo el primer punto. Ahora, lo que voy a hacer es pasar, en este caso, y agregar la recta tangente. Entonces, como es la recta tangente, la voy a denominar T. Va a ser igual, y digo tangente, ¿sí? Tal como me aparece ahí, y establezco punto función, ¿sí? Punto, porque se supone que es el punto A, ¿cierto? Y la función, pues porque es la función que tengo acá arriba, con ellas que voy a estar trabajando. Entonces se supone que sobre este punto ella me va a mostrar la tangente. ¿Quién recuerda qué es una tangente? Pero un momento que la embarré acá. ¿Quién recuerda qué es una tangente? Niños. ¿Ninguno? Entonces, una tangente es una línea recta que toca a la función en un único punto, ¿sí? Una tangente es una línea recta que toca la función en un único punto, ¿listo? Entonces, el punto A va a ser aquí, en este caso, pues va a ser ese punto en el cual se va a estar tocando. Es decir, por este lado es donde va a tocar la recta en ese punto. ¿Pero de qué? De la misma función. Entonces ahí la vamos a denominar función, ¿sí? Y en este caso, f, ¿sí? Porque es la función que está ahí. Si ustedes observan, automáticamente ahí me apareció una línea. ¿Qué me indica esa línea? Que es una línea recta que está tocando esa función en un único punto. No la va a tocar en dos puntos. ¿Por qué?
porque si estuviéramos hablando de 2 puntos, en este caso no sería una tangente, sino una secante. ¿Listo? Entonces ya ahí tengo la función. Lo voy a ver acá. Si ustedes notan, ¿sí? Ella se va empezando a dar, ¿sí? De tal forma que nomás la va a tocar en un único punto de esa función. Entonces lo primero que vamos a establecer, en este caso, es la tangente. ¿Listo? Ahora ya tenemos la tangente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar, en este caso, m. ¿Quién recuerda qué es m en una función? La pendiente. La pendiente, sí, señorita, me parece muy bien. Entonces, como es la pendiente, ¿sí? Es decir, el grado de inclinación que va a estar esa tangente, entonces digo que es pendiente. ¿Pendiente de qué? De la tangente. Entonces, pendiente de t. Si ustedes notan, automáticamente esa pendiente, vea, me está dando el grado de inclinación. Se supone que cuando está acá la pendiente 0, ¿sí? Cuando está en el punto medio de la ecuación, no lo logro dar. Ahí, cuando está en el punto medio de la ecuación, se supone que ahí la pendiente es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque está totalmente horizontal. Y así sucesivamente va a empezar. Ya aquí encontramos que la pendiente es negativa. ¿Por qué? Pues porque la función está cayendo, ¿sí? Pero ya al otro lado también encontramos que la pendiente es positiva porque la función empieza a aumentar. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la pendiente. Y esos son como los puntos estratégicos que me permiten a mí ir buscando, en este caso, la derivada. ¿Qué voy a llegar? A 6x más 6. ¿Sí? Aquí es donde quiero llegar. En este caso es la derivada. Nosotros ya la conocemos. Se supone que aquí no la conocemos. Entonces vamos a llegar. Ahora agrego un número o otro punto cualesquiera. Este punto lo puedo agregar en cualquier lado. Ese no hay problema donde vaya a estar su ubicación, es lo de menos. ¿Por qué? Porque a mí no me importa este punto, sino que este punto esté relacionado tanto con la tangente y con la pendiente. ¿Por qué? Porque este punto en últimas me va a graficar el comportamiento de esta función. Este punto B me va a mí ilustrar por dónde va a pasar esta nueva función que acabé de hallar. Es decir, este punto B se va a convertir en la derivada de mi función. ¿Listo? Entonces, como se va a convertir en la derivada de mi función, digo que A, en este caso X, lo voy a denominar X de A. ¿Sí? Y acá, es decir, que X va a tomar el valor del punto A. Eso es lo que me está indicando ahí. X siempre va a tomar el valor del punto A. Y en Y va a ser el valor igual a la pendiente. Entonces, como la pendiente yo la clasifiqué M, entonces digo que es M. Teniendo en cuenta eso, le doy Enter, automáticamente el punto se me desaparece. No es que se me desaparezca, sino que está acá arriba. ¿Por qué? Porque me está diciendo que cuando el punto A, ¿sí? Es decir, cuando mi función esté en el punto A, el resultado de mi derivada en ese punto va a ser igual a este punto sobre este. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes notan, si yo empiezo a moverlo, él empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Él empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a hacer algo. Vamos que este punto me describa su recorrido. Entonces le doy clic derecho ahí encima del punto y doy mostrar rastro. ¿Qué es mostrar rastro? Pues que él mismo se vaya pintando por donde él haga su recorrido. ¿Sí? Entonces ve, ahí ya tengo la derivada. Voy a tratar de hacerlo bien, que quede bien resaltadito ahí. ¿Sí? Ahora, se supone que esta línea que me está haciendo este señor ahí, es igual a 6x más 6.
Entonces ese es el comportamiento de la derivada. En últimas, esa línea que me está representando en azul es igual a 6x más 6. Por ende, ese recorrido que me está representando, ese punto B, es la derivada de la función que estoy estableciendo, que en este caso vendría siendo 3x al cuadrado más 6x. Entonces, para verificar, vamos a agregar una segunda derivada. Entonces, hablemos de... Se me perdió el punto. Ah, no, ahí está. Hablemos de una segunda derivada. Espera un momento a ver para que me retiña, no sé por qué se me borró. ¿Sí? Hablemos de una segunda derivada y digo que g de x, es decir, una segunda función, y vamos a agregar la derivada. G de x es igual, y escribo, ahí sí 6x, que fue lo que nos dio, 6x más 6, ¿sí? Entonces, ya ahí tengo la segunda derivada, la segunda función, que es la derivada de la primera, el resultado, 6x, y me voy a dar cuenta que ese punto se va a interceptar, ¿sí? Esa derivada se va a interceptar con el rastro de la que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, de esta forma, es que nosotros podemos deducir de manera gráfica el comportamiento de la derivada. ¿Tienen alguna pregunta de cómo hacer el procedimiento? Porque la intención es que lo hagamos, ¿no? Que repliquemos nuevamente los pasos con una función que ustedes quieran, independiente, y ahí nos damos cuenta que, en últimas, la derivada de la función que acabamos de hacer sí se está representando por el punto B. ¿Por qué? Porque cuando yo grafico la derivada, que es el resultado, automáticamente me da la imagen, ¿sí? También se puede hacer de manera sencilla, ¿no? Vamos a ver si lo recuerdo. Yo escribo la derivada, f', denominémosla h, ¿sí? Espera a ver si de una vez sale. Derivada de la función, y en este caso la función denominémosla f. Sí, ve, ahí ya está. Sin necesidad de hacer el proceso, ¿no? Ya me aparece f', y se supone que está sobre esa misma línea. Entonces, como el paso a paso de ir construyendo a partir de la recta tangente y de la pendiente. ¿Listo? Cada uno de los procedimientos y llegar a la misma definición. Y de esta forma es lo que quiero que el día de hoy lleguemos nosotros a graficar, ¿sí? Utilizando el software GeoGebra. Y es una manera práctica de ver el comportamiento de la función y su derivada. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, niños? ¿Sí me escucharon o no? Señor, sí, se escucha. Que los veo ahí callados, no sé si me escucharon o no. Profe, ¿Sí? después de la pendiente hay un punto que empieza con la B. Es que no me acuerdo qué era eso. Bueno, tenemos el punto. Ese punto va a ser cualquiera, ¿sí? Ese punto lo agrego normal, ¿sí? Ese punto lo voy a agregar con este comando que está acá, punto, ¿sí? La parte superior. Y lo voy a ubicar en cualquier lado. Como no me interesa, ¿por qué? Porque en últimas lo voy a relacionar con algo que yo ya hice, ¿cierto? En este caso lo voy a relacionar con X, es decir, que el punto B va a ser igual a X en A, ¿cierto? Del punto A. Es decir, que si yo me ubico en 0, el punto B también se va a ubicar en 0. ¿Sí ve? Eso es lo que me está diciendo en el primero, que es X entre paréntesis A. Entonces vuelvo y reitero que si el punto A se ubica en 0, porque es el que yo voy a manipular, el punto A es el que yo voy a manipular, se ubica en 0, entonces B también va a estar ubicado en 0. Si se ubica en 1, bueno, vamos a tratar de ubicarlo en 1.
no alcanza. En últimas, si se ubica en 1, es que está muy por acá arriba. Bueno, que es acá. Si se ubica en 1, se supone que este señor también se va a ubicar en 1. Van a estar ubicados siempre verticalmente, ¿sí? Siempre van a estar verticalmente ellos dos. ¿Listo? Eso es lo que me está indicando el punto X. Y M va a ser Y. Es decir, M va a ser la pendiente, el valor de la pendiente. Cuando en este caso Y, A esté acá, pues ahí me va a dar un valor de la pendiente y aquí me va a describir ese. Recuerde que el valor de la pendiente es 12,76, ¿sí? Quiere decir que aquí en última estoy graficando es 12,76. M, la pendiente. El valor de la pendiente es lo que estoy graficando ahí. El valor de esa pendiente. Si la pendiente es 0, que le decía yo aquí al comienzo, pues se supone que no hay pendiente. Bueno, tengo pulso mal. ¿Sí? Se supone que se va a anular en últimas el valor y nos daría que Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay comportamiento. Entonces, en últimas, ese es el comportamiento que nos da el valor de Y y el valor de X y que me describe el recorrido de la derivada de la función, que en últimas sería 6X más 6. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que nosotros podemos derivar mediante el método gráfico utilizando el software, en este caso GeoGebra, ¿sí? Hay más software, no hay problema, pero yo lo quise hacer con GeoGebra. Igual hay Desmos, Desmos también es muy bueno para graficar y este es práctico porque le da muchas herramientas. Ustedes notan acá, tengo muchas herramientas que me permiten, espere que es que no me deja trabajar, ¿sí? Gráfica, todo lo que tengo acá, cálculo, probabilidad, protocolos de construcción, todo, y es un software muy completo, entonces yo utilizo esto. ¿Tienen alguna pregunta, niños, de cómo realizar el procedimiento? Porque en últimas es lo que vamos a replicar, ¿no? El procedimiento de la gráfica. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Nada? Bueno. Como no hay nada, entonces vamos a realizar la siguiente gráfica. Entonces, vamos a tomar la función, voy a borrar el tablero. ¿Sí? Y vamos a graficar una función, pues para poner en práctica todo lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero que vamos a hacer es realizar el procedimiento, ¿sí? Mediante definición, que vendría siendo el que acabamos de hacer acá en el tablero, el procedimiento largo, y ya cuando estemos trabajando las funciones, en este caso, pues ya ahí sí nos basamos a trabajar las propiedades, ¿no? Pero por ahora vamos a utilizar estas que están acá. Entonces digo, hablemos de h de x o, bueno, f de x, no hay problema, ustedes lo pueden nombrar igual. Y 3x al cubo más 2x. ¿Listo? Entonces, 3x al cubo, ¿sí? Más 2x es la función que vamos a derivar. Entonces, iniciemos con esta. Recuerde que la propiedad es, a partir de la función, la derivada que voy a aplicar va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la fórmula que voy a utilizar para derivar esta señora. Prácticamente es el mismo procedimiento que acabamos de hacer. Lo único que se agrega aquí que es al cubo, ¿sí? Entonces una función cúbica. Entonces
realicen el proceso y luego verificamos el final. ¿Listo, niños? Entonces, manos a la obra. Recuerde que para aprender necesitamos practicar. Y si no practicamos, pues va a ser muy difícil